Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Hoy es martes 16 de noviembre de 2021 y tenemos una clase de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Comparto mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla y oírme bien? Sí, pero sí. Voy a bajarles un poquito. Muy bien. Bueno, pues estábamos en la sección de separabilidad. Entonces vamos a recordar la definición de separabilidad antes de continuar. Entonces un espacio métrico, estoy leyendo aquí, un espacio métrico R se dice separable si tiene un subconjunto que sea numerable y denso, las dos cosas, numerable y denso. ¿Bien? Entonces vimos algunos ejemplos sencillos, vimos que todos los espacios de Neuplas que estamos viendo en el curso son separables, vimos que los espacios L pequeña p son separables para p finito. ¿Bien? Vimos que el espacio L pequeña infinito no es separable y vimos que el espacio C de F, el espacio de las sucesiones convergentes con la misma norma del supremo, con la misma métrica del supremo, perdón, sin embargo sí es separable. Este es su espacio métrico de L pequeña infinito. Bien. Luego vimos este resultado general, que es lo que estuvimos discutiendo el día anterior, que es que todo subespacio métrico de un espacio métrico separable es separable. Aquí hicimos la demostración. Y como corolarios teníamos, por ejemplo, que el espacio C0 de F, el espacio de sucesiones que convergen a cero, es separable. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a continuar con los espacios de funciones. Los espacios de funciones que estamos viendo en este curso. Vamos a ver su separabilidad. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues vamos allá. Entonces, continuamos con los espacios de funciones. ¿Bien? Antes de estudiar su separabilidad, ¿bien?, es conveniente ver algunos resultados sobre funciones continuas. ¿Bien? En primer lugar, introducimos la definición siguiente. Bueno, entonces es en este punto donde les quiero preguntar si conocen ustedes la noción de continuidad uniforme. Sí, ya se ha trabajado en otros cursos. Ok. Entonces, ¿todos saben lo que es una función uniformemente continua? ¿Hay alguien que no lo sepa? Entonces supongo que todos lo saben. Entonces conocen el resultado que dice que una función continua en un intervalo compacto, o sea, cerrado y acotado, es uniformemente continua. ¿Conocen ese resultado? Sí, del curso anterior de análisis. Ok, perfecto. Entonces puedo dar por supuesto que conocen ese resultado. Vamos a poner la definición, bien, para recordar. Aquí, creo que lo pongo así. Déjenme límite con mayúscula. Bien, entonces,
definición de continuidad uniforme. ¿Bien? Entonces, sean A y B números reales, cumpliendo A menor que B. ¿Bien? Una función f de a, b en R, ¿no? Tengo que ponerlo, que va de a a b a los números reales. Se dice, y voy a ponerlo esto en negrita, uniformemente continua si para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que si t y s son dos puntos del intervalo y se tiene que la distancia entre t y s es más pequeña que delta, entonces la distancia entre sus imágenes es más pequeña que epsilon. La distancia obviamente en los reales. Entonces, definición de continuidad uniforme. Tenemos dos intervalos un intervalo AB. Entonces, una función f de AB en R se dice uniformemente continua si para todo epsilon positivo existe un delta positivo tal que si t y s están en AB y distan menos de delta, entonces sus imágenes distan menos de epsilon. ¿Bien? Ok, esto se me corta aquí. Vamos a escribirlo de otra manera. Diremos que una función f, ¿bien? Así ya no se corta. Vale, muy bien. Un resultado fundamental sobre funciones continuas que utilizaremos en lo que sigue es el siguiente. Entonces vamos a poner aquí el teorema, que da una condición suficiente para obtener funciones uniformemente continuas. Entonces, agarramos. Para abreviar, vamos a fijar aquí para ello fijaremos a y b en R cumpliendo a menor que b, ¿vale? Y así no tengo que estar repitiendo todo el rato. Entonces, toda función f que esté, de hecho esto lo tenía como era, en C de AB, a ver si esto me lo acepta. Vale, eso es lo que quería. Toda función f continua definida en AB es uniformemente continua. Entonces, toda función definida en AB continua es uniformemente continua. ¿Bien? En general, se tiene el resultado que dice que toda función definida en un compacto continua es uniformemente continua. Bueno, ¿conocen ese resultado? ¿Hay alguien que no lo conozca? La definición de función uniformemente continua y ese teorema que acabo de ver. Ok, entonces entiendo, doy por hecho que todos lo conocen. ¿Vieron su demostración en el curso anterior? ¿O conocen su demostración?
Sí, sí la vimos. Ok. Entonces no considera necesario verla ahora, ¿verdad? Bueno, pues entonces me voy a saltar esa demostración en vista de que la conocen y voy a utilizar ese resultado sin mayor comentario. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Eso nos va a permitir ahorrar tiempo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver es que los espacios CP de AB, donde CP de AB es el espacio de funciones continuas en el intervalo AB con la métrica P, para todo el rango P entre 0 e infinito, son espacios separables. ¿Bien? Y para ello, pues vamos a construir un conjunto auxiliar que nos va a servir para ver esa separabilidad. ¿Bien? Entonces aquí los detalles son un poco más laboriosos, entonces vamos a ir haciéndolo con cuidado. ¿Bien? Para eso nos vamos a dedicar hoy. Entonces, para ver la separabilidad de los espacios, esto no sé si lo estoy poniendo así, a ver, no me acuerdo. No. ¿Cómo estaba utilizando, cómo tenía definidas estas abreviaturas? Ya no me acuerdo. CABP. Ok, y eso me permite poner el P. Vale. Entonces el P era al final. Aquí tengo que poner un P. Ok. Los espacios CPAB para 0 menor o igual que P menor o igual que infinito, vamos a construir un conjunto de funciones auxiliar y ver algunas propiedades suyas. Entonces, para eso es la siguiente definición. Es una definición auxiliar, ¿no? Para hacer esto. Entonces, A y B ya lo tenemos fijado. Okay. Entonces, dados n perteneciente a los números naturales y un vector y sub 0 hasta y sub n, pondremos así, vamos a ponerlo utilizando y j, pues j, yj, de j va desde 0 hasta n. Entonces tenemos n más 1 componentes, así que esto es un vector que está en n más 1, en Rn más 1, perdón. Denotamos la función f sub y como la poligonal tal que f sub y del punto t sub j es igual a y sub j. ¿Bien? Esto para j entre 0 y n. 0 menor o igual que j menor o igual que n. ¿Bien? Donde vamos a poner aquí quiénes son los t sub j. Los y sub j son pues las entradas del vector que acabamos de decir, y t sub j está definido en el intervalo AB de la siguiente manera: a más j por b menos a sobre n. Para j entre 0 y n. Entonces vamos a poner aquí, vamos a explicar entonces que el conjunto de los t sub j
j entre 0 y n es una malla uniforme de AB y ordenada. Uniforme ordenada de AB. Es decir, los T sub j se definen de esa manera. Concretamente, bien, bueno, vamos a ir viendo esto primero para que se vaya entendiendo poco a poco. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos el intervalo AB, tenemos un número natural n, bien, y entonces lo primero que hacemos es considerar una malla uniforme y ordenada del intervalo AB. Y los llamamos T sub j, una malla de n más 1 puntos, de T sub 0 hasta T sub n. ¿Y qué es esto? Bueno, pues simplemente es definir T sub j como A más j por B menos A sobre n. ¿Bien? Es decir, yo tengo el intervalo 0n, pues yo voy construyendo desde A hasta B, parto el intervalo en n intervalos consecutivos de la misma longitud. ¿Bien? Y entonces lo que me salen son n más 1 puntitos que dividen esos intervalos. Pues esos son los T sub j, ¿no? Cuando yo pongo ahí j igual a 0, pues me sale A. Cuando pongo j igual a n, pues me sale A más B menos A, pues me sale B. Y en medio pues me van saliendo esos puntitos que van creciendo. ¿Bien? Entonces es una malla uniforme y ordenada de AB que consta de n más 1 puntos. Ahora, dado un vector y en Rn más 1, cuyas entradas las llamamos desde y sub 0 hasta y sub n, porque me conviene para la notación. Entonces empezamos en 0. Definimos una función f sub y en el intervalo AB, con valores en R. ¿Bien? Y esa función, ¿cómo se define? Pues es una poligonal que interpola los puntos, en los puntos T sub j, vale y sub j. Interpola los puntos T sub j, y sub j. ¿Bien? Es decir, que yo en el plano pongo para cada j de 0 hasta n el punto del plano T sub j, y sub j, y sencillamente voy uniendo con trozos de recta. Eso es la poligonal. ¿Bien? ¿Cómo se escribe eso analíticamente? Bueno, pues con ecuaciones de recta. ¿Bien? Vamos a ponerlo para que quede constancia de ello, pero es claro cómo se define, ¿no? Entonces, concretamente, para cada j desde 1 hasta n, ¿no? Tenemos n intervalos, y cada t en el intervalo correspondiente T sub j menos 1, T sub j, se define f sub y en t, pues tiene que ser una función que en tj menos 1 valga yj menos 1 y en t sub j valga y sub j. ¿Bien? Y entonces, pues si uno lo puede poner de distintas maneras, que son equivalentes. ¿Bien? Vamos a ponerlo de esta. Por ejemplo. Esto es n por yj menos 1 dividido por b menos a. Bien, entonces pues claro, en cada intervalo de la forma tj menos 1 tj, para j de 1 hasta n, f sub y es una función afín. Bien, entonces pues es fácil poner la ecuación. Entonces podemos poner esta. Esto sirve para t en este intervalo. Para t fuera de ese intervalo tendrá otra expresión. ¿Bien? Entonces, claro, cuando aquí ponemos t igual a tj menos 1, pues este factor se cancela y entonces nada más me queda y sub j menos 1. Y cuando aquí pongo t igual a t sub j, pues entonces aquí tengo tj menos 1, que en base a esto puedo ver que es b menos a sobre n. Con este n y este b menos a se cancela y entonces nada más me queda esto de aquí. Entonces esto más esto pues es yj. ¿Bien? ¿Ok? ¿Me siguen todos? Sencillito.
¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, se entiende la construcción. Ok, muy bien. Bueno, ¿para qué construimos esto? Bueno, pues porque con estas funciones poligonales a f sub y, que van haciendo con trozos de recta, la idea es que con esa vamos a aproximar cualquier función continua en el intervalo. ¿Bien? Y para que eso nos salga un conjunto numerable y denso, pues tenemos que agarrar los puntos de interpolación f sub y, los vectores de interpolación que indican los puntos de interpolación, los y's, los vamos a tomar racionales para que nos salga algo numerable. ¿Bien? Entonces, pues en esta misma definición ponemos, finalmente definimos el conjunto de funciones, lo voy a llamar P de AB, por poner algún nombre, P de poligonales, por ejemplo, pero vamos, como quieran llamarlo. Es el conjunto de estas funciones f sub y, que acabo de definir, donde el vector y lo tomo en el espacio q a la n más 1, es decir, son vectores de números racionales. ¿Bien? Y el n lo varío en todos los números naturales. ¿Bien? ¿Vale? Entonces, si n están los números naturales, como poco vale 1, y como yo estoy tomando aquí n más 1, entonces como poco tengo 2, claro, porque lo mínimo es que tenga 2 puntos. Si tengo solo 1 no puedo construir nada. Entonces al menos 2 puntos que sean A y B. Entonces, pues con esta notación cuadra, entonces n es en los naturales, por eso empecé en 0, me imagino. Y para cada n en los naturales, pues yo tomo vectores de n más 1 componentes racionales. Construyo las funciones f sub y correspondientes y todas estas lo denoto P de AB, es un conjunto de funciones. ¿Vale? ¿Sí me siguen? ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una observación. Esto ni siquiera le pongo proposición. Donde vamos a observar las propiedades importantes que tiene este conjunto para nosotros. Entonces, en primer lugar, claramente para cada n natural y y en el conjunto q a la n más 1, f sub y es continua. ¿Por qué es continua? Bueno, pues es una poligonal donde voy uniendo los puntos. Entonces, en cada intervalo es un trozo de recta, así que es una función afín, es continua. Y en los puntos de pegado, en los nodos intermedios de la malla, pues estoy pegándolo bien, así que claro que cumple la definición de continuidad. ¿Bien? Así que obviamente es una función continua. Luego, el conjunto P de AB, ¿bien?, está incluido en el conjunto de las funciones continuas. ¿Vale? Entonces P de AB está contenido en el conjunto de las funciones continuas. Este P de AB es el que vamos a utilizar para aproximar, ¿no? Son poligonales con nodos racionales, ¿eh? En mallas uniformes. Vale, primera cosa. Por otra parte, bien, obviamente necesitamos que el conjunto, para ver la separabilidad vamos a necesitar un conjunto numerable y denso. La densidad luego la veremos, esta propiedad de aproximación de las poligonales, pero la numerabilidad pues tenemos que verlo. Entonces por eso hemos tomado los nodos en los racionales, para poder ver que eso sale numerable. Bien, entonces vamos a ver que este conjunto P de AB, que es el que vamos a ver que es numerable y denso, pues es numerable, para ya tenerlo listo. Por otra parte, P de AB es numerable, ya que bueno, pues vamos a escribir P de AB como lo de siempre, ¿no? Una unión numerable de conjuntos numerables.
Entonces primero ponemos la unión en n, bien, desde 1 hasta infinito, ¿vale? Y para cada n consideramos la unión para todos los y en Qn más 1. Bueno, eso queda un poco raro. Mejor voy a ponerlo así. Bien. Bueno, esto lo voy a dejar. Ay, hoy me estoy equivocando mucho con esto. Ok, entonces tengo que poner aquí las f sub y, donde y está en Qn más 1. Y claramente, aquí tengo que poner una coma, y este conjunto lo voy a copiar, pues lo voy a repetir aquí. Y claramente el cardinal del conjunto este de aquí es el mismo que el de lo diré, el de Q a la n más 1, ¿no? Porque para cada y tengo una función. Luego es unión numerable de conjuntos numerables. Es el mismo de Q a la n, que es numerable, ¿no? Para que quede claro. Entonces, es obvio que P de AB se puede poner como la unión en n. Cuidado, aquí puse un n, esto no tiene sentido. Es desde n desde 1 hasta infinito, bien, de las f sub y, donde ya está en Qn más 1. Esto es obvio, bien. Y bueno, pues simplemente por cada y en Qn más 1 yo tengo una f sub y, ¿vale? Que la aplicación que me lleva a cada y, a cada f sub y, es inyectiva, pues es obvio, porque si cambio el punto de interpolación las funciones son distintas, porque pasan por un punto que es distinto, ¿no? Si los y son distintos. Y es sobreyectiva porque por definición estoy tomando esas, ¿no? Así que es biyectiva. Y bueno, pues entonces el cardinal de este conjunto es el mismo que el cardinal de Qn más 1, que ya sabemos que es numerable. Entonces P de AB es una unión numerable de conjuntos numerables, así que es numerable. Entonces, en resumen, tenemos que este conjunto P de AB, de estas funciones de interpolación con nodos racionales en mallas uniformes, pues está dentro de las funciones continuas, ¿bien? Son funciones continuas, y es numerable, ¿vale? Entonces lo único que nos va a quedar ver es que es denso en cada uno de los espacios. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver, antes del resultado de separabilidad de estos espacios, un resultado auxiliar sobre estas funciones, sobre las propiedades de aproximación de estas funciones. ¿Bien? Entonces, veamos un resultado sobre las propiedades de aproximación de funciones continuas, o mejor dicho, a funciones continuas con estas funciones poligonales. ¿Bien? Entonces vamos a ponerlo como lema. ¿Bien? Vale, entonces ahora, para toda f continua en AB, ¿bien?, y todo epsilon positivo, existe una G en este conjunto P de AB, ¿bien?, tal que f de t menos g de t es menor que epsilon para todo
t perteneciente al intervalo AB. ¿Bien? Entonces el lema 60, aquí está, nos dice: para toda función en C de AB y todo epsilon positivo existe una G poligonal de las anteriores, ¿bien?, tal que f de t menos g de t en valor absoluto es menor que epsilon para todo t perteneciente a AB. ¿Bien? Es decir, que si yo pongo la gráfica de la f, ¿bien?, y meto un tubito curvilíneo a lo largo de la gráfica de f, es decir, considero la función f más epsilon y f menos epsilon, las dos, las pinto, entonces una está por arriba, otra está por abajo, entonces eso es trasladar la gráfica verticalmente epsilon unidades para arriba y para abajo, ¿no? Entonces lo que me sale es un tubito curvilíneo que encapsula la gráfica de f. ¿Bien? Bueno, pues entonces da igual quién sea epsilon, yo puedo y da igual quién sea f, siempre que sea continua, yo puedo encontrar una g poligonal cuya gráfica está metidita dentro de ese tubito. Es decir, que estoy aproximando la f a ese nivel. ¿Bien? Eso básicamente es lo mismo que decir que yo puedo aproximar uniformemente las funciones continuas con funciones poligonales de estas de aquí, de la clase P de AB. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Me siguen? Sí, profe, con la explicación ya es más claro. Ok. Bueno, pues si están preparados vamos a hacer la demostración. Este resultado nos va a permitir ver la densidad de este conjunto. ¿Ok? ¿Sí se ve hacia dónde vamos? ¿Les suenan este tipo de resultados o les son completamente ajenos? No sé. Sí, me recuerdan a los cursos de cálculo integral. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a demostrar el resultado. Antes voy a explicar básicamente, ya que lo he dicho, básicamente el resultado siguiente establece que las funciones continuas pueden aproximarse uniformemente. Bien. Lo de uniformemente es porque estamos aproximando en este sentido, que para todo t perteneciente a AB se tiene una condición de este tipo, ¿vale? Es decir, que estamos aproximando igual de cerca todos los puntos del intervalo, uniformemente en todos los puntos, ¿vale? Esa aproximación uniforme tiene que ver con la métrica ρ infinito, la métrica del espacio de funciones C sub infinito, ¿bien? Porque eso es el máximo precisamente de esta cantidad. Pero si para todo t yo tengo que esto es menor que epsilon, pues entonces el máximo de esa cantidad es menor que epsilon. Entonces, de alguna manera lo que yo estaría diciendo es que ρ infinito de f y g es menor que epsilon. ¿Bien? Pueden aproximarse uniformemente por funciones, por poligonales de la clase P de AB. En el sentido de que para toda, bueno, voy a ponerlo aquí, bueno, aunque me voy a repetir, pero bueno, para que quede claro. Ay, perdón. Salud. Gracias. En el sentido de que para toda f en C de AB y todo epsilon positivo existe G tal que la métrica ρ infinito, que es la del supremo, de f y g es menor que epsilon. Vale, pues esto es lo que realmente tenemos. Como esto de aquí, como decía, es el máximo de esto, pues esto de aquí implica esto de aquí. ¿Vale? ¿Sí me siguen?
¿Me siguen, chicos? ¿Sí? Supongo que sí. Ok. Bueno, uno podrá decir, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con los espacios C sub P para P distinto de infinito? Porque para P igual a infinito, pues parece que tiene que ver con ese espacio, ¿no? Estamos aproximando cada F con una G de ese conjunto y de ahí la densidad va a salir. Bueno, pues lo que pasa es que en los espacios, esto de funciones continuas sobre un intervalo acotado, ¿bien? Un intervalo cerrado y acotado, la métrica uniforme es más fuerte que las otras métricas. Es decir, que la convergencia en ese espacio implica la convergencia en otros espacios. ¿Bien? Eso no sé si en alguna hoja de ejercicio nos dará tiempo a verlo o ya lo hayamos visto, no me suena. No estoy seguro ahora mismo. En algunos ejercicios que he escrito en algún momento está, pero no sé si lo hayamos visto o todavía no. Pero bueno, entonces la métrica infinito es más fuerte que las otras y entonces la implica, ¿bien? En un intervalo AB. Entonces de ahí se va a deducir el resultado. Bueno, vamos a demostrar el lema. Bueno, vamos allá. Ok, entonces, por el teorema, ¿cuál? Este de aquí. Este teorema. Toda función continua es uniformemente continua. Entonces vamos a ponerle una etiqueta. Vamos a poner continua en AB es uniformemente continua, por ejemplo. Vale, pues esa etiqueta es la que le ponemos. Supongo que no hay problema con eso. Entonces vamos a utilizar este teorema aquí. Se tiene que, pues F es uniformemente continua. Es uniformemente continua. Bien. Entonces, primero vamos a hacer eso. Estamos utilizando este teorema que recordamos aquí. Toda función f en C de AB es uniformemente continua. Entonces, como yo tengo aquí una f en C de AB, pues entonces inmediatamente es uniformemente continua, ¿vale? Bueno, ¿y por qué necesitamos la continuidad uniforme aquí? Bueno, pues, ¿qué quiere decir la continuidad uniforme? Primero, pues que la condición de continuidad de que si T y S están suficientemente cerca, tanto como un cierto delta, entonces las imágenes están cerquita de epsilon, ¿bien? Este delta que yo tengo aquí depende únicamente de epsilon y no del punto donde yo esté mirando la continuidad. Por eso es una continuidad uniforme. Que esa relación epsilon delta me sirve en cualquier punto del intervalo, ¿vale? Eso es lo que quiere decir la continuidad uniforme. Bien. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estoy haciendo? Bueno, pues si yo quiero aproximar mi función, lo que voy a hacer es aproximar mi función con una de esas poligonales. Entonces tengo que establecer una malla e ir aproximando la función en los puntos de la malla, interpolándola, ¿no? Y en medio pues voy a tener una función que se separará un poquito, pero en los puntos de la malla tiene que ser igual. Y cuando esos intervalos se hagan chiquitos, es decir, cuando n se vaya haciendo grande, como la función va a ser continua, pues la f yo no la tengo controlada, o no sé cuál es, digamos, fuera de los nodos de la malla en ese intervalito. Pero no ha de andar muy lejos porque es continua, ¿vale? Y entonces pues no puede ser muy distinta para un trocito pequeño de la f que el trozo de recta que estoy uniendo, porque todos más o menos están cerquita unos de otros por la continuidad. Esa es la idea, ¿bien? Pero claro, ahí está la cosa de bueno, pero yo para poder establecer eso bien, al utilizar la definición de continuidad, tengo que saber qué tan chiquito es el intervalo de manera que eso me sirva dentro de un cierto epsilon. Bien, si yo quiero meter eso dentro de un cierto epsilon, tengo que saber lo chiquito que es el intervalo, es decir, tengo que saber el delta. Bien, pero para una función continua en general, pues ese delta, esa relación epsilon delta, dependerá del punto donde yo estoy mirando la función. Bien, y yo tengo que agarrar una malla uniforme en todo el intervalo y una malla finita, ¿bien? Por aquello de que sea numerable, etcétera, ¿no?
Entonces pues tengo que, o lo deseable sería que yo pudiera establecer un intervalo chiquito, para igualmente chiquito, ese delta, para todo el intervalo, para poder tener una malla uniforme donde los intervalos sean tan pequeños, sean más pequeños que delta, sus longitudes, y de ahí yo saco el n que yo necesito. Bien. Y eso lo puedo hacer si f es uniformemente continua. Esa definición de función uniformemente continua es precisamente la que está adaptada a esa situación. Bien. Ok. Entonces, bueno, pues yo digo, bueno, si mi función fuese uniformemente continua, pues este resultado lo puedo hacer bien de esta manera. Esa demostración, digamos, este argumento lo puedo llevar a cabo. ¿Bien? Y entonces, pues en un intervalo AB cerrado y acotado, es decir, compacto, pues tengo suerte. De hecho, precisamente por eso son los espacios de funciones continuas, estos intervalos tienen esas... se utilizan más porque tienen este tipo de propiedades. Por ejemplo, que toda función continua es uniformemente continua. ¿Bien? Intenten hacer esto, por ejemplo, con una función continua en 0,1 abierto. Por ejemplo, qué sé yo, pues la función f de t igual a 1 sobre t es una función continua en 0,1 abierto. ¿Bien? El problema es que en 0 pues se me va, tiene una asíntota vertical, y entonces si uno trata de ir aplicando ahí cerquita de 0 esta definición de continuidad, pues me sale que para un epsilon normal, pongan 1, según me voy acercando a 0, el delta lo tengo que ir tomando más chico y más chico y más chico, porque la función se me escapa casi vertical, ¿vale? Entonces me obliga a ir tomando los deltas más chiquitos. Entonces algo de este tipo no puedo hacerlo. O sea, esa función f de t igual a 1 sobre t en 0,1 abierto no es uniformemente continua, ¿vale? Entonces este tipo de construcciones, pues así tal cual no se pueden hacer, ¿vale? Sí, se ve la explicación, se ve por qué estamos procediendo de esta manera. ¿Sí se ve o no? Chicos. Sí, sí se ve, profesor. Muy bien. Vale, el ejemplo que les he puesto de 1 sobre t, pues es el ejemplo típico de función que no es uniformemente continua, que no lo es. Bueno, entonces ya está, tenemos que f es uniformemente continua. Eso me va a permitir escoger el n que necesito con la definición de continuidad uniforme, y con el n ya tengo el delta que necesito, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, por la propia definición de continuidad uniforme, por la definición se tiene que, para el epsilon positivo fijado, bien, lo tenemos fijado, digamos, en el enunciado, si quieren, para epsilon positivo fijado, existe un delta positivo, pero esto sirve para todo delta, ¿vale? Para todo epsilon positivo. Existe un delta positivo tal que si t y s están en el intervalo AB, ¿bien? Estoy repitiéndolo, pero bueno, cumplen que t menos s es menor que delta, entonces f de t menos f de s es menor que epsilon. ¿Bien? Vale, de aquí vamos a obtener el n, ¿no? De la siguiente manera. Vale, una cosa, en lugar de epsilon voy a poner epsilon sobre 8, porque por el argumento que tengo pues me va a venir bien, ¿vale? Entonces al final me va a quedar bonito, me va a quedar el epsilon. ¿Bien? Bueno, sean, ¿bien? Entonces definimos el n y ya de paso el y, ¿no? Entonces sean n perteneciente a n tal que b menos a sobre n, a ver cómo pongo esto, así, b menos a sobre n sea menor que delta, ¿vale? Ok.
Bueno, la malla uniforme ya no la pongo. Y para cada j con, o sea, entre 0 y n, definimos escogemos, mejor dicho, escogemos y sub j perteneciente a los racionales, ¿bien? Porque así lo necesitamos, tal que el valor absoluto de f en t sub j, ¿bien? Donde t sub j es la malla uniforme asociada a ese n, obviamente, f en t sub j menos y sub j es más pequeño que epsilon octavos, ¿bien? Epsilon sobre 8. Finalmente definimos y como el vector que engloba a los y sub k, a los y sub j para j desde 0 hasta n, que obviamente está en q a la n más 1, porque todos los yj están en q. Tengo n más 1 de ellos. Así los estoy tomando. Entonces, a ver, puesto que f es uniformemente continua, por la definición, pues ya hemos fijado el epsilon aquí del enunciado. El enunciado nos da f y epsilon. Entonces existe un delta positivo, tal que si t y s están en el intervalo AB y cumplen esto, entonces, es decir, t menos s en valor absoluto menor que delta, entonces f de t menos f de s en valor absoluto es menor que epsilon sobre 8. ¿Bien? Ahora fijamos el n, tal que pues el n me da el tamaño del intervalo de la malla uniforme, ¿no? Porque el tamaño del intervalo es b menos a sobre n. Y entonces queremos que ese tamaño sea más pequeño que delta, de manera que cualquier punto t, cualquier pareja de puntos t y s que están en el intervalo está a una distancia más pequeña que b menos a sobre n y por lo tanto está a una distancia más pequeña que delta, ¿vale? Entonces puedo enlazarlo con la condición anterior. Entonces agarro un n que obviamente existe, tal que b menos a sobre n es más pequeño que delta, ¿bien? Pues, obviamente ese n existe. Y ahora para cada j entre 0 y n, pues simplemente agarro un número racional. Los racionales son densos en los reales, entonces lo puedo hacer así. Un número y j tal que valor absoluto de f de t sub j menos y sub j es menor que epsilon sobre 8. ¿Bien? Obviamente eso existe, como digo, porque los racionales son densos en los reales. Aquí t sub j es una malla, voy a ponerlo para que quede claro. A ver, ¿dónde está la definición de estas mallas? Aquí. Vale. Entonces voy a poner aquí para que nadie se llame a engaño. T sub j es una malla uniforme ordenada de A a B. Obviamente de n más 1 puntos, porque eso es lo que estoy tomando. ¿Vale? Entonces, estos T sub j están asociados a ese n, es decir, tengo una malla uniforme y ordenada de n más 1 puntos de AB. ¿Bien? Para que quede claro. Vale, pues así estoy construyendo los y sub j, aproximando f en esos nodos. ¿Bien? Vale. ¿Algo más? Bueno, obviamente defino el vector y juntando los y sub j. Eso es nada más que notación. ¿Vale? Y la g que voy a tomar pues es f sub y. ¿Bien? Que por supuesto está por construcción en P de AB. ¿Bien? Entonces yo decía que aquí existe una g en P de AB, tal que pasa esto de aquí. Bueno, pues esa g es esta f sub y. ¿Bien? Donde la f sub y está definida aquí. Es esta poligonal para esos y sub j que he construido a partir de la f. ¿Vale? Bueno, pues ahora simplemente me queda comprobar que efectivamente para todo t, valor absoluto de f de t menos g de t es menor que epsilon. ¿Bien? Ok, ¿hasta aquí me siguen? ¿Hay alguna pregunta?
¿no? ¿Están completamente de acuerdo con todo? Vale, supongo que sí. Bien, bueno. Solo resta comprobar que se tiene la condición de aproximación. Vale, bueno, pues entonces agarramos un t del intervalo AB. ¿Vale? Vale. Claramente, bien, puesto que yo he partido, tengo una partición del intervalo AB en n intervalos de la forma, ¿de qué forma? tj menos 1, tj, pues dado un t en AB, existe un único j, ¿bien? Existe, bueno, no sé si será único, pero existe j, me da igual aquí la unicidad, j con j desde 1 hasta n, ¿bien? Tal que t sub j menos 1 es menor o igual que t, menor o igual que t sub j, ¿bien? Es decir, cae en ese intervalo. Obviamente no tengo unicidad si t es alguno de los nodos, entonces puedo agarrar el de la izquierda o el de la derecha, pero me da igual porque lo que voy a hacer es lo mismo, ¿bien? Y la unicidad aquí me importa poco. Entonces j va desde 1 hasta n, no desde 0 sino desde 1 porque estoy tomando tj menos 1 y tj, ¿vale? Bueno, entonces voy a operar en ese intervalo, nada más, ¿no? Nótese que se tiene lo voy a poner así, tanto t menos t sub j menos 1, es decir, la distancia de t al nodo, al extremo izquierdo del intervalo, como la distancia de t al extremo derecho del intervalo, esto es menor o igual que la longitud del intervalo, que es t sub j menos t sub j menos 1, que eso es exactamente igual a, pues por construcción, a b menos a sobre n, donde n es ese n que yo he escogido, y eso es más pequeño que delta porque así escogí yo el n. Bien, entonces esto es algo obvio, pero lo vamos a utilizar después, entonces mejor que estemos claros en eso. Bueno, entonces ahora vamos a comprobar ya la condición de aproximación. Entonces yo voy a poner aquí, primero voy a poner g en t sub j menos g en t. ¿Bien? Primero vamos a comprobar. Bien, vamos a comprobar que esta g, que es mi f sub y, ¿bien? La poligonal, no puede ser muy distinta g en el punto t que g en cada uno de los extremos del intervalo, en particular pues en t sub j, ¿vale? Por ejemplo. Y para eso obviamente vamos a utilizar la expresión de la poligonal, la expresión analítica, ¿bien? Para poder hacer los cálculos. Bueno, entonces esto es igual a bueno, vamos a escribirlo ya directamente el resultado que sale es y sub j menos y sub j menos 1 menos t menos t sub j menos 1 por n por y sub j menos y sub j menos 1 dividido por b menos a. Aquí voy a poner un left y un right porque entonces estamos utilizando esta expresión para
G bueno, a ver, G en T sub J simplemente vale Y sub J, ¿no? Se pueden sustituir aquí, pero vale Y sub J, así están definidos. Y G en T, pues vale esto de aquí. Entonces, sustituyendo, aquí tengo G en T sub J, que es Y sub J, este Y sub J de aquí nada más, y G en T vale todo esto de aquí que va restando. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo agrupamos eso. ¿Bien? Lo primero que hacemos es sacar factor común este Y sub J menos Y sub J menos 1. ¿Bien? Y por otra parte nos queda, aquí voy a poner lección right, 1 de sacar factor común menos, abro paréntesis, T menos T sub J menos 1, ¿bien? Por N sobre B menos A. ¿Bien? Aquí esto. Bien, saqué este de aquí, que me dejó este 1 aquí, y este de aquí, y entonces me queda el resto. ¿Bien? Y esto yo lo puse sumando, pero no es cierto, está multiplicando. ¿Bien? Perdón, pero saqué factor común, entonces está multiplicando. Si quieren, para que se vea más, puedo poner un puntito. Entonces, está multiplicando. ¿Bien? Bueno, continuamos. Vale, el primer término lo voy a dejar, el primer factor lo voy a dejar así. Y en el segundo lo que tengo es, bueno, obviamente es una cantidad no negativa porque, o sea, puedo quitar este valor absoluto porque esto de aquí tal y como está es no negativo, el n es positivo y b menos a es positivo. Bien. Entonces yo tengo aquí, puedo poner esto como un paréntesis. Vale, solo que aquí tengo que poner un más. ¿Bien? Por eso tengo que poner un menor o igual. Bien, perdón, no me estaba despistando. Aquí tengo un menos, pero bueno, pago con un más aquí. Y todos estos dos sumandos son positivos. Bueno, son no negativos, depende de quién sea t. Entonces puedo dejarlo así. Vale, a ver. Y ahora lo que digo es que esto es menor o igual que 2 veces el factor del principio. 2 veces esto de aquí. Bien, vamos a ver, según mis notas eso es cierto, vamos a ver de dónde sale esto. Bueno, fíjense, yo tengo aquí t menos tj menos 1. Este t menos tj menos 1, bien, es menor o igual que b menos a sobre n. Así que este t menos tj menos 1 por n sobre b menos a, bien, es menor o igual a 1. 1 más 1, 2. De ahí me aparece este 2. Entonces tengo eso de ahí. ¿Ok? ¿Sí se ve? Chicos. ¿Están de acuerdo o no? Le veo un poco... Supongo que sí. Sí. Bueno, yo nada más quería preguntar por qué cambiamos el menos por el más. Dices... 1 menos. Aquí. Sí. Sí, porque para estimar, bueno, esto es no negativo, porque es un valor absoluto, ¿bien? Entonces, que esto de aquí, ¿vale? Es menor o igual, que si quieres podemos partir por la desigualdad triangular y entonces quedaría valor absoluto de 1 más valor absoluto de todo esto de aquí,
Entonces aquí tendría valor absoluto de 1, pero eso es 1, más valor absoluto de todo esto de aquí. Y ahora lo que estoy diciendo es que como todo esto de aquí son términos, son factores no negativos, n es positivo, b menos a es positivo, y t menos tj menos 1 es mayor o igual que 0. Pues entonces puedo quitar el valor absoluto. Entonces por la Sí, desigualdad triangular. sí, gracias. ¿Vale? Ok, ¿alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues vamos a continuar. ¿Bien? Vale, y esto es menor o igual, vamos a utilizar otra vez la desigualdad triangular. Entonces lo voy a partir de la siguiente manera. Voy a poner aquí un paréntesis y entonces aquí voy a poner 3 términos. El primero es y sub j. Bien, estoy como siempre sumando y restando y partiendo por la desigualdad triangular, ¿vale? yj menos f en t sub j, para poder utilizar las condiciones de continuidad que tengo arriba. El segundo es f en t sub j, bien, menos f en t sub j menos 1. Y el tercero es f en t sub j menos 1 menos yj menos 1, ¿no? Es el que tenía que poner para cerrar el círculo. Ok, bueno, ahora continúo. Vamos a ver eso. ¿Bien? Bueno, entonces, a ver, tengo este término de aquí. Entonces simplemente estoy sumando y restando f en t sub j y f en t sub j menos 1. De tal manera que, sumando y restando y partiendo como es estándar, usando la desigualdad triangular, yo tengo que esto es menor o igual, el 2 ya lo tenía. ¿Bien? Este paréntesis se ve que no cambia mucho. Si lo pongo así, así que lo voy a poner así, para que ayude a que se vea mejor. Un poquito más grande. Bueno, entonces tengo esto de aquí. Voy a ver que esté bien escrito, pero creo que sí. Bien, vale. Y entonces, ¿por qué parto de esta manera? ¿Por qué hago, digamos, o mejor dicho, por qué utilizo la desigualdad triangular añadiendo esos términos en concreto, f en t sub j y f en t sub j menos 1? ¿Bien? Bueno, pues porque la información que yo tengo sobre los y sub j es a través de los f de t sub j. ¿Bien? Los y sub j son, yo solo sé que son unos números racionales, ¿vale? Quién sabe, unos números racionales que están cerca de los f de t sub j, es decir, tengo esa condición. Entonces la única manera que yo puedo hacer algo con ellos es relacionándolos con f en t sub j, nada más. Entonces, claro, pues el yj lo tengo que relacionar con f en t sub j, y el yj menos 1 lo tengo que relacionar con f en t sub j menos 1. De tal manera que aquí me queda este primer término en valor absoluto y aquí me queda este segundo término, ¿no? Ahí en valor absoluto. Pero claro, en medio pues me queda el término que relaciona f en t sub j con f en t sub j menos 1. ¿Bien? Y ahí, ¿qué voy a hacer? Pues utilizar la continuidad, ¿no? Yo tengo que valor absoluto de f de t menos f de s es menor que epsilon octavos también si t menos s es menor que delta. Pero eso lo voy a tener porque así agarré el n para tener esos intervalos chiquitos. ¿Vale? De tal manera que entonces el primer y el tercer término se estiman utilizando esta condición, que es la condición definitoria de los y sub j, y el segundo término, el de en medio, se estima utilizando la definición de la condición de continuidad uniforme de la función f. Yo tengo esto de aquí porque t sub j y t sub j menos 1 están perdón, están a distancia, aquí está, tj menos tj menos 1 está a distancia menor que delta. Entonces cumplen esta condición. Y ya está. Entonces vamos a escribir lo que sale. Lo voy a poner en otra línea. No lo voy a poner en otra línea porque es muy poquito y va a quedar raro.
Entonces simplemente yo tengo en el primero, a ver, con cuidado, tengo, a ver, voy a empezar otra vez, 2 por, y voy a poner aquí el paréntesis, y entonces en el primer y el tercer término tengo epsilon octavos, bueno, y en el otro también, así que tengo 3 veces epsilon sobre 8 más esto, y entonces simplemente sumo, y entonces tengo 3 veces epsilon octavos y multiplicado por 2, y entonces eso es 3/4 de epsilon. 3/4 de epsilon. ¿Vale? Uy, vaya por Dios, no puse la barrita. Ok, ya está. Estos 3 son más pequeños que epsilon octavos. Clico por 2, hago esta cuenta y me sale esto. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Chicos? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, vale, ¿y esto qué tiene que ver con lo que yo quería hacer? Porque yo quiero ver que f de t menos g de t en valor absoluto es más pequeño que epsilon. Y yo lo que he estimado hasta ahora es g en t sub j menos g en t. Vale, ¿eso por qué es? Bueno, pues porque para estimar f en t y g en t, pues yo en t no lo tengo muy manejable. Yo tengo que apoyarme de las expresiones que tengo en los lados. ¿Por qué? Porque estoy aproximando a la f con la g a través de los y sub j. ¿Bien? Y entonces y eso ocurre en los extremos, y esa es la información que tengo. Pero claro, la g en t yo no la puedo estimar si no es pasando también a través de los extremos. De tal manera que para lo que voy a hacer ahora necesitaba esta estimación. Ya hemos visto que es menor que 3/4 de epsilon, eso lo voy a utilizar ahora. Finalmente se tiene, y entonces esto es lo que vamos a hacer ahora, ya terminamos, valor absoluto de f de t menos g de t. ¿Bien? Y entonces, como digo, pues utilizamos la desigualdad triangular y para ello vamos a apoyarnos en pues en un extremo, por ejemplo en el t sub j. Bien, daré igual el izquierdo que el derecho, eso me da lo mismo. Entonces voy a meter en medio dos valores, el f en el punto t sub j y el g en el punto t sub j. Bien, ahora verán por qué tengo que meter dos. Voy a copiar esto porque creo que me va a ayudar. Entonces f en t menos f en t sub j primero, más f en t sub j menos g en t sub j. Espero no equivocarme al escribir. Y el último g en t sub j menos g en t. ¿Vale? A ver. F de t menos f en t sub j más f en t sub j menos g en t sub j más g de t en t sub j menos g de t. ¿Vale? Entonces, he metido en medio para comparar f en el punto t sub j y g en el punto t sub j. ¿Bien? Tengo que comparar con eso porque yo tengo f de t y g de t. Entonces sí, me puedo ir a un extremo. Pero ¿cuál meto en medio? ¿F en t sub j o g en t sub j? ¿Cuál de los dos? Porque si meto f en t sub j, pues la f la voy a poder comparar por la continuidad, f en t con f en t sub j. Pero el f en t sub j con el g de t, pues así directamente tampoco, ¿no? Porque el f en t sub j, pues el que se parece es el y sub j, que es g en t sub j. Entonces lo tengo que meter en medio porque no se parece directamente al g de t. Entonces tengo que meter en medio este g en t sub j y luego ya argumentar por qué, como el intervalo es chiquito, estos dos se parecen, es decir, esto es pequeño. ¿Vale? Por eso parto ya directamente en esos 3 pedazos porque al final es lo que tengo que hacer. ¿Vale? ¿Sí se ve o no se ve la idea?
¿Me hago entender? Chicos, ¿me oyen? Sí, se entiende, profe. Ok, vale. Recuerden, el entender la demostración no es solo mirar que cada pasito esté bien y de dónde sale, no es solo eso, ¿vale? Es también entender las ideas que están detrás, porque eso es lo único que te permite después generalizar esos argumentos a otras situaciones que ustedes tengan por delante en ejercicios de esta materia o en otras materias o quién sabe luego según a lo que se dediquen, ¿vale? Pero no solo por este material que estamos viendo en concreto, sino por la forma de proceder, la metodología. Como matemáticos y personas que luego potencialmente apliquen las matemáticas allá donde se dediquen ustedes a vivir y a trabajar, pues esa metodología de pensamiento tienen que llevarla a cabo. Entonces tienen que entender las ideas. Es la única manera, créanme. Bueno, vale. Y entonces ahora aplicamos las estimaciones que tenemos ya arriba. Entonces el primer término es más pequeño que epsilon sobre 8. Ahora lo veremos, pero es por la condición de continuidad de f. El segundo término es también más pequeño que epsilon sobre 8. Bien, si quieren voy a poner aquí a lo que equivale para que se vea más claro. T sub j menos y sub j, que es g en t sub j. Bien, pero despacito para que nadie se pierda. Y aquí tengo 3/4 de epsilon porque es la condición anterior. De hecho, esto ya lo voy a pasar a otra línea. Uy. Bueno, entonces, a ver. ¿Por qué valor absoluto de f de t menos f de t sub j más pequeño que epsilon octavos? Pues, ¿qué puntos eran t y t sub j? Pues porque t menos t sub j es menor que delta y por lo tanto cumple esta condición, y entonces valor absoluto de f de t menos f de t sub j es más pequeño que epsilon octavos, por la continuidad uniforme y por cómo hemos escogido los intervalos. Así que este epsilon octavos primero sale de aquí. El tercer término, pues tengo g de t sub j menos g de t, ese es el que he estimado aquí, que he visto que era menor que 3/4 de epsilon. Entonces este es el 3/4 de epsilon que yo tengo aquí. Y el que tengo en medio simplemente he dicho que por definición g es f sub y. Y entonces en el nodo t sub j, g vale y sub j. ¿Bien? Y ahora este término lo estimo pues por la definición de y sub j. Por la definición de y sub j, esto más pequeño que epsilon octavos. Entonces esto de aquí va a ser más pequeño que epsilon octavos. Y ya acabo de escribirlo. Entonces este simplemente lo pongo aquí, y si no he hecho mal la cuenta, pues esto es epsilon. Y con eso acabo la demostración, porque eso es precisamente lo que yo tenía que hacer, ¿no? Lo que había enunciado. 1 octavo y 1 octavo es 1/4, más 3/4, 4/4. Vale, ya está. Bueno, pues esta es la demostración del lema. ¿Bien? Repito que esto es, básicamente, lo que dice es que las funciones continuas en el intervalo AB las podemos aproximar con esta clase de poligonales uniformemente. Eso es lo que dice este lema. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, ok. Pues así como vimos, ¿dónde está todo esto? Lo estamos poniendo con proposiciones, ¿no? Los casos en los que... Vale, pues voy a ponerlo como proposición. Finalmente tenemos el resultado, que es al que queremos llegar para lo que estamos haciendo todo esto, que es que los espacios C sub P son separables. Con todo esto ya estamos preparados para obtener la separabilidad de los espacios
de funciones que estamos trabajando. ¿Bien? Y aquí vamos a poner la proposición. Entonces, bueno, aquí como es un resultado voy a ponerlo, aunque ya los he fijado, pero para que quede claro, quede en el enunciado. Bien, porque a veces uno no se lee todo y va directamente al teorema. Entonces, para que quede claro el contexto, y P tal que P está entre 0 e infinito. Entonces, el espacio C a B sub P, ¿no? Esto que estoy poniendo así, es separable. Bueno, ese es el teorema. Para P en todo el rango, ahora lo vamos a ver, el espacio C sub P de AB es separable. Bien, los espacios que estamos manejando con las normas, las métricas P, bien, que ya conocen. Bueno, y pues vamos a hacer la demostración, pero pues ya la tenemos medio hecha con todo lo que hemos preparado. Ok, ya se ha comentado que el conjunto P de AB, bien, el de estas poligonales con nodos de interpolación en los racionales, está contenido en C de AB y es numerable. ¿Ok? Por tanto, basta ver que P de AB es denso en C sub P de AB para tener el resultado, ¿no? Porque ya tendríamos un subconjunto. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya tendríamos un subconjunto que es P de AB, es subconjunto, que es numerable y pues lo que falta ver es que es denso. Y ya con eso tenemos el resultado, ¿vale? ¿Están de acuerdo? ¿Chicos? ¿Sí? ¿Me siguen oyendo? Sí, profe, estamos de acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, por supuesto esta no es la única forma de demostrar este resultado, ¿no? Pero bueno, si quieren luego eso lo comento después. Vamos a terminar la demostración. Entonces, obviamente, como la métrica P depende de dónde esté P, su forma analítica, pues hay que hacer caso, ¿no? Como siempre. Entonces, bueno, primero el caso P igual a infinito es el que tenemos más sencillo porque, pues tal y como lo tenemos, ya está, ¿no? Si P es igual a infinito, el resultado se tiene directamente por el teorema, a ver cómo lo pusimos, lema, perdón. Entonces aquí vamos a poner lema poligonales aproximan uniformemente continuas en AB, vamos a poner, por ejemplo. No sé si es por el frío o qué, pero hoy me estoy equivocando mucho al teclear. Es el lema 60. Bien. Bueno, tenemos que agarrar una F y un epsilon, ¿no? A ver, vamos a
vamos a escribirlo. Fijemos f continua y epsilon positivo. ¿Bien? Entonces hay que encontrar una poligonal tal que se aproxime con la métrica, la distancia ρ de ρ sub p de f a g sea menor que epsilon, ¿no? Entonces si p es igual a infinito, vamos a aclarar por qué. Ya que, a ver, ρ sub infinito de f a g es igual, voy a poner aquí, donde g es g perteneciente a p de AB. De hecho voy a ponerlo antes, ¿bien? Porque lo voy a utilizar en todos los resultados. Consideremos g perteneciente a p a b la dada por el lema tal, lema 60 creo que era. Vale, y entonces ahí la puedo, la puedo utilizar directamente. Entonces esto es igual al máximo en t para t en AB de valor absoluto de f de t menos g de t, y como todos estos son menores que epsilon, bien, pues esto es menor estrictamente que epsilon. Bien, entonces vamos a ver. Para ver la densidad, pues ya saben, ¿no? Agarramos una función en el conjunto, un epsilon positivo, y hay que ver que existe una g en el conjunto que queremos ver que es denso, que en este caso es p de AB, tal que la distancia entre f y g sea menor que epsilon, ¿no? O una función de epsilon homogénea, digamos, ¿no? Por ejemplo, que vaya a 0 cuando epsilon tiende a 0, eso es lo que queremos. Bueno, a ver, si p es igual a infinito, se tiene directamente, ya que, bueno, tomamos, dado f y epsilon, la g que tomamos ya directamente digo quién es la que me da el lema 60, ¿vale? Es decir, es una g que es una poligonal y tal que para todo t en AB yo tengo que valor absoluto de f de t menos g de t es menor que epsilon, tal cual. Bien, esa es la que tomo, que yo sé que existe por el lema 60. El lema 60 me dice cómo tomarla, etcétera. ¿Vale? No sé si me está fallando la red. ¿Siguen ahí? ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos, ¿Sí? profe. Ok, vale. Bueno, entonces, a ver, si p es igual a infinito, pues ρ infinito de f g es por definición el máximo para t perteneciente a AB de esto de aquí. Ahora, por el lema 60, esto de aquí para todo t en AB es menor que epsilon. Por lo tanto, este máximo es menor que epsilon, ¿vale? Pregunta, ¿por qué yo puedo poner aquí menor que epsilon y no menor o igual que epsilon? Porque a lo mejor en el máximo, aunque todos son menores que epsilon, a lo mejor podría ser que al tomar el supremo me diera igual a epsilon. Podría pasar, ¿no? ¿Por qué ahí yo puedo poner menor estrictamente? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué yo puedo poner aquí menor estricto y no menor o igual como en general se tiene que poner? Fíjense, yo puedo tener dos funciones que fuesen menor estricto, qué sé yo, por ejemplo, la función 1, ¿no? Y la función 1 menos 1 sobre t. Cuando t tiende a infinito, 1 menos 1 sobre t pues tiende a 0, es decir, digamos que se tocan en el infinito, por decirlo así. Entonces, sin embargo, siempre todas son menor estrictas. Pero si yo tuviera que poner el supremo de esas dos funciones, la de la diferencia, pues tendría que poner que es igual a 1, no menor. Bien, perdón, el supremo de la diferencia sería 0, sería exactamente igual a 0,
no sería positivo, a pesar de que una siempre para todo t está por debajo de la otra. Pero aquí, ¿por qué si puedo poner menor estricto? ¿Alguien sabe? Bueno, tal vez sea porque como el intervalo AB es compacto, se alcanza ese máximo. Entonces va a ser un valor particular y si todos los valores eran menores a epsilon, el máximo será uno de esos menor a epsilon. ¿Qué teorema estás utilizando, Amelie? Creo que aquí acordamos en que se llama el teorema de Weierstrass. Ok. Sí. ¿En otro sitio lo llaman de otra manera? No, es que yo nunca lo conocía con un nombre, pero Ok. parece que en español sí se usa este nombre. Sí, donde yo sé, sí. Ok. Vale. Sí, es el teorema que las funciones continuas en un compacto alcanzan su máximo, ¿no? Vale. Muy bien, Amelie. Muchas gracias. Te apunto aquí. Por el teorema de Weierstrass, esa es la clave, ese máximo se alcanza. Y entonces, por eso yo aquí estoy poniendo máximo. ¿Bien? Por eso en este espacio C sub infinito puedo poner máximo, ¿no? Por el teorema de Weierstrass. Y entonces, pues, este máximo será igual a esto de aquí en algún punto T estrella, ¿no? Y en ese punto, como yo sé que es menor que epsilon, pues ya está. Bueno, entonces ya lo tengo. A ver, ¿qué más casos? ¿Qué pasa si P está entre 1 e infinito, ¿no? Bueno, entonces la expresión es distinta. Bueno, pues la cuenta es parecida. Y entonces lo que se tiene es que ρ sub P de F, G, ¿bien? Es por definición, aquí voy a poner el paréntesis con la potencia 1 sobre P de fuera. Y lo que tengo que poner dentro del paréntesis es la integral en AB de valor absoluto de f de t menos g de t a la potencia p, ¿no? Porque esa es la métrica. Bueno, vale, pero esto es, fíjense, puesto que el lema 60, la g, estoy tomando esta que me dan aquí. Que sea poligonal ahora me va a dar igual, simplemente está en el conjunto que yo quiero. Lo importante es que para todo t en AB, yo tengo esta condición. Esta. Entonces esa condición la voy a aplicar dentro de mi integral. ¿Bien? Obviamente si tengo esta condición y elevar a la potencia p es creciente, entonces esto a la p es menor que epsilon a la p, ¿no? Y luego pues hacer la integral se mantiene y luego hacer la potencia 1 sobre p también porque es creciente la potencia. Ya saben. Entonces eso es menor estrictamente que si yo pongo aquí epsilon a la p. Epsilon a la p. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí se ve? Chicos. Chicos, ¿sí se ve? Sí se ve, profesor. Ok. Que ya no sé siquiera si me siguen oyendo. Bueno, y esto es igual, pues uno hace ya esas cuentas, ¿no? Porque eso es integrar una constante. Entonces tengo aquí b menos a la 1 sobre p por epsilon, ¿no? Que las potencias se cancelan y entonces al final me queda esto de aquí y ya. Pues esto es una constante que depende de los datos del problema, pero que ya no depende de f, ni de g, ni nada. Entonces cuando, pues ya está. Cuando epsilon se hace pequeño, esto también se hace pequeño y listo. Si quieren aquí, que implica el resultado, ¿vale? Ahora, si p está entre 0 y 1, el argumento es análogo, ¿no? El argumento es análogo.
Y esto ya ni se lo pongo como ejercicio porque es que se me van a ofender, ¿no? Porque es que para P entre 0 y 1, para P entre 0 y 1 lo único que hay que hacer es quitar la potencia 1 sobre P de fuera, y entonces esto me va a quedar B menos A por epsilon a la 1 sobre P, pero pues da lo mismo. Es algo que se va a 0 cuando epsilon se va a 0, ¿vale? ¿Están de acuerdo? ¿Ok? Bueno, y falta el caso P igual a 0, que como ya saben es algo un poquito distinto. Lo voy a separar para que se vea mejor. Ahí vamos a hacer como hemos hecho en otras ocasiones. El camino del álgebra, de tratar de hacer los cálculos, ahí es más complicado. Es más fácil ser un poquito más elegante y utilizar, como saben, la función t sobre 1 más t. Es el camino más fácil realmente. Uno escribe menos. Entonces, como la función phi como phi dada por phi de t igual a t sobre 1 más t para t mayor o igual que 0, ¿no? Es continua en t igual a 0 con phi de 0 igual a 0, 0 igual a 0, existe un delta, el epsilon ya lo hemos fijado, ¿vale? Arriba, existe un delta tal que, ya saben, phi siempre es no negativa y phi de 0 vale 0, así que esto, la condición de continuidad en el origen la puedo escribir simplemente como esto de aquí. Phi de t es menor que epsilon sobre b menos a. Si 0 es menor o igual que t, menor que delta, ¿vale? Es decir, si t es positivo, mejor dicho, no negativo y suficientemente pequeño. Entonces yo tengo la f, tengo el epsilon, tengo la g, pues ya, nada más voy a escribir el resultado. Entonces, ρ sub 0 de f, g es igual a la integral, por definición de la métrica, la integral entre a y b de, aquí tengo que poner f de t menos g de t sobre 1 más f de t menos g de t en valor absoluto, diferencial de t. Entonces la métrica en este caso tiene esta expresión de aquí, y esto pues no es otra cosa que, a ver, voy a copiarlo, esto lo corto y entonces aquí voy a poner phi de eso. ¿Bien? Entonces tengo esto nada más, ¿vale? Ok, vale. Y entonces ahora, ¿qué tengo que utilizar? A ver, cuidado. ¿Cómo tengo que escribir esto de aquí? No, cuidado. Aquí tengo que cambiar cómo tomo la G. Entonces, a ver, para que quede bien escrito, hay que tener cuidado con esto. Fíjense, hay que escribir las cosas con cuidado. Tomemos, si P es igual a 0, tomemos G, la función dada por el lema 60 para delta. Bien. Y de hecho, eso lo tengo que
lo tengo que hacer después de lo otro, porque si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces lo tengo que copiar aquí y voy a copiar la F y la G. Bien, porque aquí se hace aparte. Entonces vamos a escribirlo todo para que quede bien clarito. Bien, entonces vamos a repetir aquí. Si P es igual a 0, fijamos F y epsilon, pero la G no como la de antes, porque vamos a tomarla un poco distinto. Bien, entonces primero decimos que phi es continua en 0 y entonces obtenemos para ese epsilon un delta. ¿Vale? Ok. Y ahora para ese delta, ahora tomemos g en p de AB, la función dada por el lema 60 para delta mayor que 0. Y entonces lo voy a aclarar. Es decir, tal que... y aquí puedo copiar esto de aquí. Valor absoluto de f de t menos g de t es menor no que epsilon, sino que delta para todo t en el intervalo AB. ¿Bien? Entonces, cuidado con este trabalenguas, que no se me pierda nadie. Y ahora sí, entonces yo tengo esto, y esto va a ser menor que la integral en AB de epsilon sobre b menos a, porque así tomé yo bueno, la definición de continuidad de la phi, así tomé yo la expresión, así tomé yo el delta diferencial de t, y esto es igual a epsilon, y con esto terminamos, lo que implica el resultado. ¿Vale? Y terminamos la demostración. Vale, vamos a aclarar esto para que no se me pierda nadie. Bien, entonces si p es igual a 0, empezamos desde el principio, es decir, fijamos una f continua, ok, y fijamos un epsilon continuo, pero la g no la tomamos como la del lema 60 para epsilon, porque el lema 60 me decía esto de aquí, esto es menor que epsilon para todo t. No, vamos a esperarnos, no quiero tomarla así. Para p igual a 0 decimos, bueno, primero, considero la función phi de t igual a t sobre 1 más t en 0 infinito. ¿Bien? Eso ya sabemos que es una función continua, en particular en el 0, y phi de 0 vale 0. Entonces, utilizando la función de la definición de la continuidad de phi en el 0, tenemos que existe un delta positivo tal que phi de t es más pequeño que epsilon sobre b menos a, porque el b menos a, como aquí voy a integrar, pues lo pongo para que al final me quede epsilon. Entonces phi de t es menor que epsilon sobre b menos a si t está suficientemente cerca de 0, positivo, es decir, 0 menor o igual que t, menor que delta. ¿Vale? Ok. Y ahora que ya tengo del epsilon que fijé al principio, este de aquí, ahora me da un cierto delta, ¿bien? Tal que pasa esto, ¿bien? Ahora con ese delta, yo ahora sí utilizo el lema 60, ¿bien? Yo tengo una f y tengo un delta. Entonces existe una g perteneciente a p de AB, una poligonal, tal que valor absoluto de f de t menos g de t es menor que delta, porque quiero agarrarlo no con el epsilon, sino con el delta, para todo t perteneciente a AB. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque así es como yo lo voy a utilizar, porque tengo que componer con la phi, por eso. Entonces ahora sí, rho sub 0 de fg es igual a esta integral. Esto reconozco que es phi en valor absoluto de f de t menos g de t, y ahora quiero que esto sea más pequeño que epsilon sobre b menos a, de tal manera que esto es menor, porque para cada punto esto es menor que esta constante. Entonces aquí tengo la integral, integro y esto me da epsilon. Pero eso solo lo puedo hacer cuando esto de aquí, ¿vale?, cumpla esto, es decir, poniéndolo aquí. Es decir, que esto de aquí obviamente es mayor o igual que 0 cuando esto de aquí sea más pequeño que delta. Pero precisamente así tomé la g para que esto fuese más pequeño que delta. De manera que yo cumplo esta condición con este argumento para la phi y por lo tanto todo esto de aquí es más pequeño que epsilon sobre b menos a y obtengo esto, el final. ¿Ok? ¿Sí se ve?
Chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿sí siguen ahí? Sí, aquí estamos, profe. Ok. No hay preguntas, gracias. ¿No? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? ¿Si se entendió todo bien? Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Pues entonces, con esto terminamos de demostrar el resultado, la proposición 61, que nos dice que los espacios CP de AB son separables. ¿Bien? Estamos trabajando en espacios, porque pues así lo dijimos al principio del curso, en espacios de funciones continuas en un intervalo AB. ¿Bien? Esta no es la única forma de demostrar este resultado. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es, para demostrar la separabilidad, pues construir un conjunto numerable y denso. ¿Qué conjunto hemos agarrado? Pues este conjunto P de AB de las poligonales con en el intervalo AB consideramos mallas uniformes, ¿bien? Y nodos de interpolación racionales. Bien, lo de racionales es simplemente para conseguir la numerabilidad. Bien. Bueno, entonces básicamente estamos aproximando con poligonales, con funciones continuas que son trocitos de recta, nada más. Y con eso, tomando trocitos de recta chiquitos, pues hemos visto que podemos aproximar cualquier función continua, ¿vale? Esta no es la única forma de demostrar que estos espacios son separables. Uno puede agarrar pues otros tipos de conjuntos numerables y densos. No sé, si en lugar de aproximar con poligonales, uno puede quizá querer aproximar con polinomios y puede utilizar el teorema de Stone-Weierstrass que dice que con los polinomios puedes aproximar bien funciones continuas. O puedes, qué sé yo, según lo que sepas, puedes quizá querer aproximar con polinomios trigonométricos y si uno sabe de series de Fourier, qué sé yo, cosas de ese tipo. Eso es lo de menos. Esto, digamos que la ventaja de esta prueba es que es elemental, es decir, no estás utilizando nada, estás utilizando la definición de continuidad prácticamente, la de continuidad uniforme y ese resultado que hemos visto de que toda función continua en un compacto es uniformemente continua, ¿bien? Para poder adaptar eso a las mallas uniformes y ya pues trozos de recta y hacer esos calculitos pues es elemental. Entonces es una prueba que no utiliza prácticamente nada para poder obtener este resultado de aproximación. Entonces lo importante es que se queden con que estos espacios C sub P en AB son separables, ¿vale? Para cualquier valor de P. ¿Bien? Y de hecho una de las ideas de la prueba, espero que haya quedado claro, es que el resultado, el lema importante que se tiene es que esta aproximación con poligonales se tiene en la métrica uniforme, en la métrica infinito. Y esa ya es más fuerte, por estar en un intervalo finito, es más fuerte que todas las demás, porque tenemos esto de aquí, pero también metido en la integral tenemos esto de aquí, y como AB pues es un intervalo de longitud finita, pues la integral se reduce nada más que a esto de aquí. La integral de epsilon o de epsilon a la p se reduce a esto de aquí. Y esto pues algo parecido con la phi, pero pues similar. Al final ven que aparece aquí la b menos a. Si yo no hubiese puesto aquí dividido entre b menos a, nada más hubiese puesto epsilon, pues me saldría epsilon por b menos a, que es la integral de la función 1. Pero es lo mismo, ¿no? Vale, entonces les dejo como ejercicio, si quieren pensar qué pasaría en estos espacios, digamos, de CP de AB, donde uno puede meter la métrica y todo eso. Claro, uno tiene que pensar un poco desde el principio, pero suponiendo que todo esto de la estructura de espacio métrico y demás va igual, ¿qué pasa cuando en lugar de tener AB tenemos un intervalo infinito? Si quieren, para hacerlo más sencillo, piensen en todo R y ya está, ¿no? Entonces, les pregunto, ¿qué pasará con estos espacios CP, pero de R, no de un intervalo AB? ¿Serán separables también? Claro, habrá que cambiar alguna cosa, porque uno ya no tiene esas mallitas uniformes, están para un intervalito y tenemos ese resultado con la convergencia, de la continuidad uniforme de las funciones continuas. Bueno, ¿qué pasa para R? ¿Bien? Entonces les invito a
a que piensen eso. ¿Qué pasaría? Uno puede demostrar que esos espacios, los espacios correspondientes con la métrica correspondiente, todas las integrales en R, obviamente, o lo que haya que poner en R. Claro, para p igual a infinito, uno ya no puede poner máximo, tiene que poner supremo. ¿Vale? Porque ya no puedes aplicar el teorema de Weierstrass porque no estás en un intervalo compacto, estás en todo R y R no es compacto. Entonces no tiene por qué alcanzarse el máximo en todo R, una función continua. ¿Vale? Entonces ahí hay que poner supremo. Bueno, denle una pensada. No lo voy a tratar aquí por cuestiones de tiempo. Serían otros ejemplos que pueden ser más o menos interesantes, pero bueno, con los que he puesto ya ven un poco qué tipo de cosas se suelen hacer. Lo que quiero es más o menos dar unas pinceladas y que vean qué tipo de ideas se pueden utilizar. Lo de las poligonales es más o menos anecdótico, pero ya les da una idea de cierto tipo de técnicas que uno utiliza en el análisis en espacios métricos. Pues si estás con sucesiones haces una cosa, si estás con NU+, funcionan en otras cosas, si estás con funciones funcionan otras cosas, y entonces pues uno tiene que tener distintas cajas de herramientas, ¿no? O una caja de herramientas con distintas herramientas para lo que le echen encima, ¿no? Entonces pues estoy tratando de dar una visión de todo eso. ¿Ok? Bueno, pues piensen en todo eso. Creo que es un ejercicio interesante. Bueno, pues con esto terminamos la sección 2.2 de densidad y separabilidad. Y el jueves, pasado mañana, empezamos con la continuidad en espacios métricos. ¿Bien? La continuidad es uno de los conceptos claves en el cálculo, ¿bien? En el análisis de funciones usual, en R o en los Rn, y entonces ahora vamos a llevar todo eso a los espacios métricos. Entonces vamos a tener varios espacios métricos, vamos a tener aplicaciones entre ellos, ¿bien? Y uno va a querer ahí llevar la noción que uno tenía para funciones de RNR o de Rn a Rm, que es la continuidad y todo lo que significa la continuidad. Entonces vamos a hablar de eso a partir del próximo día. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Bueno, pues entonces nos vemos este jueves, como siempre. Y cuídense mucho y trabajen. Ya tienen, como saben, la hoja 6. Sí, profe. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.